Henry se enamoró de una hija ilegítima y me abandonó en el momento del compromiso. El asunto se divulgó en internet y Sasha saltó del piso 18. 3 años después Henry se casó conmigo, la boda fue magnífica y todos dijeron que me había casado por amor. Yo también lo creía. Hasta el 7º año después de nuestro matrimonio, él mismo orquestó un secuestro, me cortó las extremidades y me arrojó al mar para alimentar a los peces. Dijo que solo haciéndome sufrir lo suficiente podría expiar lo de su hijita. En nuestro 7º aniversario de bodas, Henry preparó un elegante Campbell para la cena. Antes de la cena fingí que no me importaba y le entregué un informe en papel, con la intención de sorprenderlo. Señor Henry, va a ser padre. El informe lo desconcertó, su sonrisa se congeló por un instante, pero enseguida se recompuso y me explicó: Serena, la sorpresa que tenía preparada solo tiene que llegar antes. En el momento en que subimos al crucero, nunca había visto la puesta de sol ni el horizonte tan hermosos. Después de una copa de vino perdí la voluntad. Cuando recuperé la consciencia, estaba atado y tendido sobre un enorme tajo. Henry estaba sentado en el sofá fumando, el humo le nublaba el rostro y no pude distinguir su expresión. A su lado había una botella de vino tinto y el informe que le había dado antes. Detrás de él, un hombre de negro cuyos rostros no podía ver. Algo andaba mal. No me atreví a hablar. Henry fumó melancólico y me preguntó si aún recordaba a Sasha. La Sasha que mencionó era la hija ilegítima de mi padre, de mi misma edad. Como había llamado deliberadamente a Henry para que no estuviera en mi banquete de compromiso, alguien la desenmascaró en línea por haber sufrido un episodio depresivo y haberse suicidado. Ahora no entendía por qué Henry la había mencionado y todo me parecía raro, no parecía broma. Bien. Recuérdala. Y después de morir, asegúrate de disculparte con ella como es debido. Le ordenó al hombre de negro que actuara. Se abalanzaron sobre mí y me cortaron las extremidades, la enorme cuchilla cayó, pero no me cortó de un solo golpe, así que fui desmembrado poco a poco como un trozo de carne, y al final, mi cuerpo quedó enterrado en el vientre de un pez. Grité durante un buen rato, la sangre me manaba por todas partes y podía sentir claramente cómo la vida se me escapaba rápidamente. Estaba impotente. Justo antes de morir, Henry me echó una copa de vino tinto en el bajo vientre y me dijo que lo sentía por el niño, que era una despedida para el bebé. Papá también quería mucho que vinieras a este mundo, pero su sangre es demasiado sucia, así que no puede permitir que el bebé lleve la sangre de esta perra. En el momento en que me hundí en el mar, vi con mis propios ojos cómo Henry sacaba con ternura un mechón de la longevidad y lo besaba. Nunca imaginé ni siquiera en la muerte que perdería la vida por culpa de Sasha. En el momento en que Henry me apartó, me arrepentí. Me arrepentí de haber aceptado su segunda propuesta, de haber creído que cambiaría, que me amaría para siempre. Al instante siguiente abrí los ojos y vi a innumerables invitados frente a mí y al mismo joven Henry atónito. Henry y yo intercambiamos una mirada, la mirada familiar no pudo ocultarse a tiempo, ambos sabíamos que el otro había renacido. Sonó el teléfono, como en mi vida anterior, salió corriendo por la puerta, pero esta vez tiró el teléfono de su amigo a pedazos. Su amigo lo maldijo diciendo que estaba loco. Sabía lo que iba a hacer, iba a encontrar a Sasha. Tras morir una vez, mi amor por Henry se había evaporado, incluso se había convertido en arrepentimiento. En su última vida, no solo me mató, sino que mató a nuestra hija. Renacido, no les daré la talla. Sonreí mientras tranquilizaba a los invitados, tomé el micrófono y les anuncié a todos los presentes, los invité especialmente a todos aquí hoy porque tengo un anuncio muy importante. Henry y yo hemos decidido cancelar el compromiso. De ahora en adelante solo es mi hermano. La noticia sobre Henry y yo se filtró en internet 3 días después del banquete de compromiso. En esta vida, incluso sin el vídeo de un amigo que lo corroborara, Henry y Sasha fueron arrastrados a internet. El filtrador era un invitado al banquete de ese día, y más tarde, más personas confirmaron que Henry se había marchado apresuradamente tras recibir una llamada. La evidencia fue abrumadora, Henry perdió su nombre y millones de internautas lo bautizaron como el novio que huyó. Mi relación con él quedó irremediablemente rota. El compromiso se anuló, Henry obtuvo la libertad que deseaba y estuvo con la Sasha que tanto anhelaba. Sasha también consiguió a Henry tal como deseaba. Ambos deberían ser muy felices. En esta vida,
Ya no sería un obstáculo entre ellos. Nada se interponía en su camino, todo marchaba tan bien que era increíble. Si ni siquiera eso podía unirlos, entonces solo podía significar que Dios había unido a estos dos sinvergüenzas. Los enviaría al infierno con mis propias manos y vengaría a mi hijo. Contraté a un abogado para que examinara el expediente de Sasha. No había nada obviamente malo en el expediente en sí, pero el médico que emitió ese certificado tenía un fallo evidente. El médico que Sasha encontró era un recién llegado, se rumoreaba que hacía 2 meses se había enriquecido repentinamente, se había comprado un coche e incluso un apartamento. No llevaba mucho tiempo en el sector y solía mantener un perfil bajo. La gente creía que provenía de familias humildes, así que su repentina riqueza causó un gran revuelo en el hospital. Quiero que admita con sus propias palabras que falsificó los registros de Sasha. El plan de Sasha no fue astuto, pero mi yo de la vida pasada fue demasiado estúpido, dejé que un truco tan simple me costara la vida. El historial médico de Sasha era falso. Llamó a Henry a mi banquete de compromiso a propósito, intentando humillarme a propósito. Nunca imaginó que sus acciones se revelarían en línea y desencadenarían ese acoso brutal y catártico. Quiero que todos sepan que la hija ilegítima de mi padre le robó el marido a su hermana. La secretaria de mi madre fue a organizar el seguimiento. Me senté en su silla y pensé. La secretaria actuó con rapidez, en menos de media hora, una noticia que ya había sido candente salió a la luz. Un nuevo informante anónimo se presentó, la relación del novio fugitivo con su prometida era complicada, mientras que la prometida era normal. El esposo se había convertido en una pareja de hermanos en el acto, y él mismo emparejó a la hija de su amante con su exprometida. La historia explotó. Completamente. Henry intentó por todos los medios ocultar 3 escándalos de estrellas del espectáculo, pero nadie pudo ocultar esta noticia. Siguió contactando a los equipos pertinentes. La secretaria estaba sentada frente a mí, hablando por teléfono con el equipo, escuchando cómo subían las cifras de la llamada. La impaciencia de Henry era palpable incluso sin verlo. En tan solo unos minutos el precio había subido a 3 millones. Por mi parte me negué, pero Henry, por mucho dinero que gastara, no pudo conseguir que desmintieran esa historia. Estaba aterrorizado. Temía que Sasha cayera en depresión por ese artículo y repitiera el mismo desenlace de nuestra vida anterior. Pero la oferta era demasiado alta, en cuestión de minutos, el precio ya había subido a una cifra insoportable. No solía ser tan irracional, pero este Henry había perdido la razón, al final me llamó. Serena, me da igual si esta noticia la pusiste tú o no, tienes que conectarte ahora mismo y aclarar esto. Aclara la identidad de Sasha, aclara que no hay sentimientos entre nosotros, nunca me has gustado de principio a fin. La única persona que amo es Sasha. ¿No crees que podrías casarte conmigo en esta vida? Te lo digo. Amo a las mujeres como tú que se aferran a mí y no me sueltan. Te he odiado toda mi vida. Eres como un perro. Me miras todo el día, tu cercanía me da asco. Solo saber que te gusto me quita el sueño con asco. Henry no esperó a que hablara, soltó un mar de palabras inexplicables, cada frase cargada de acusación y asco. En su boca, lo que una vez fue mi descarado apego a él, esas intimidades infantiles y entendimientos mutuos inconscientes, no eran más que trucos calculados que había preparado deliberadamente para engañar al público y a la ingenua Sasha. El objetivo de mi vida era casarme con él, todo lo que hacía era para casarme con él. ¿Qué tiene que ver conmigo que la ames? Si te gusta, ve a protegerla tú mismo. Ni siquiera puedes proteger a tu propia mujer, ¿y quieres que yo proteja a la hija de una amante? ¿Estás loco? Siempre que Henry pensaba en algo relacionado con Sasha, era como si estuviera poseído con una alarmante falta de sentido común. Le sorprendió que esta vez no solo le diera la razón, que ya no lo obedeciera ciegamente. Con rigidez dijo, Serena, será mejor que hagas lo que te digo y aclares la identidad de Sasha. Si no, jamás te perdonaré en esta vida. La confianza de Henry era aterradora, creía que tras un solo renacimiento, después de que me matara con sus propias manos, seguiría adulándolo y suplicándole sin resentimiento. Como si nunca hubiera pensado que mi amor por él pudiera desvanecerse, o que desearía su muerte. Pronto, la voz de Sasha llegó por teléfono, sollozando y suplicando, hermana, todos somos una familia,
¿podrías ayudarme, por favor? Estas cosas me están llevando al punto de no poder seguir. Todos somos una familia, sé que tú tampoco querrías obligarme a morir, pero de verdad que no puedo soportarlo más, todos me insultan, dicen que robé a Henry, aunque fui yo quien lo conoció antes. Sasha me suplicaba con sus palabras, pero entre líneas seguía culpándome, acusándome de ser la tercera en discordia en su relación. Conocía a la perfección todas sus travesuras, pero Henry se enojó por esas palabras. Volvieron a pasar el teléfono, a nadie le importó mi respuesta. Los dos, hablando por teléfono, me condenaron: Serena, si no cuidas de Sasha, no te lo perdonaré jamás. No volverás a dirigirme la palabra. Si limpias la identidad de Sasha, esta Navidad te guardaré un asiento. Luego vino un largo silencio. Me quedé callado, quería ver si aún quedaba algo de razón en Henry. Henry no me decepcionó. Sasha se arrojó a sus brazos, sollozando desconsoladamente. Él la abrazó y la consoló arrullándola sin olvidar darme un último ultimátum, y finalmente se abrazaron. Mi mano inconscientemente cayó sobre mi bajo vientre y lo palmeé suavemente. El vientre plano no tenía curvas, igual que como lo recordaba, pero ya había muerto una vez. Renací, mi hijo no estaba aquí, quedó completamente abandonado en esa otra línea temporal. En mi vida anterior nunca nació y en esta, ni siquiera tendrá la oportunidad de entrar en mi cuerpo. Este abdomen plano nunca volverá a esperar su llegada. Nadie en este mundo lo recordará más que yo. Si incluso yo lo olvido, ¿cuánto me dolería? No pasa nada, Namá se vengará por ti, ¿de acuerdo? A medida que el denunciante revelaba más y más información, también se descubrió mi identidad, y la secretaria me preguntó si quería controlarlo. No hacía falta. No soy yo quien hizo nada malo. Prepárenme una sala y el equipo para la transmisión en vivo. Sobre las 8 de la noche voy a salir en vivo. Revisé cuidadosamente el pasado entre Henry y yo, y en cuanto la lista se armó, me reí con rabia. Durante más de 10 años, sin contar los regalos que intercambiamos entre nuestras familias, los regalos que yo solo le di a Henry ya sumaban más de 200 millones. Le gustaba pintar, así que le regalé obras de artistas famosos. Le gustaban los instrumentos musicales, así que busqué instrumentos antiguos por todas partes. Durante un tiempo se dedicó a las antigüedades, tocaba a escondidas y le estafaron más de 10 millones, temiendo que su familia se enterara. Le di 86 millones. Más tarde conoció a Sasha. Sus objetos favoritos se habían convertido en joyas femeninas, piedras preciosas, todo tipo de lujos evidentes. El resto puede dejarse de lado. Una de las coronas había sido usada por una reina en el siglo pasado, se perdió en tiempos de guerra y apareció en una subasta a principios del siglo XX. Mi abuela la compró y me la regaló por mi llegada a la adultez. Henry dijo que le encantaba esa corona, y luego se la regalé por su 22º cumpleaños. Si no ocurría nada inesperado, esa corona debería estar en manos de Sasha. Mirando todo esto en retrospectiva, dejando de lado mis sentimientos, la adolescente que fui es ridículamente aterradora. ¿Cómo podía alguien que amaba el arte clásico encapricharse de repente con las joyas y gemas de una mujer, incluso llegar al extremo de exigir esa corona? Solo que Sasha, como mi padre no le daba suficiente dinero, me vio viviendo en la indulgencia y se convenció de que merecía la misma vida. Así que se lió con Henry y a través de él, se apoderó descaradamente de lo que más amaba. A las 4:30 Henry llamó. No contesté. A las 4:40 volvió a llamar. Seguí sin contestar. Sabía que su mente estaba hecha un lío, frenético por Sasha como una mosca sin cabeza, pero merecían soportar esas cosas. Señorita Serena, el señor Henry la espera afuera. Dígale que no estoy. Poco después se oyó un clamor en la puerta. Me asomé y vi a Henry. Aún tenía barba incipiente y el traje arrugado. Gritaba mi nombre a gritos afuera de la puerta, tan desesperado que tenía la cara empapada de sudor. Sostuvo el teléfono mientras me buscaba por todas partes. Intentó entrar, pero el personal de seguridad, que ya había sido advertido, lo detuvo y lo echó. A las 5 entré a mi cuenta de TikTok y publiqué mi primera actualización. Serena, nos vemos a las 8 esta noche. Había un avance de la transmisión en vivo adjunto. Cuando Henry lo vio me envió otro mensaje. No lo miré con atención, solo lo hojeé.
No eran más que recordatorios para hablar con amabilidad y no arruinar la imagen y la reputación de Sasha por celos. ¿Cómo iba a dejar que se saliera con la suya? Una oleada repentina de cuentas estalló en línea, todas con la misma dirección IP y un tono sorprendentemente similar. Afirmaban que no me detendría ante nada para hacerme famoso. Todo era una maniobra que había montado para llamar la atención, que había entrado en el mundo del espectáculo y cortejado a cierta celebridad, solo para crear este drama. En el momento en que se supo que la historia estaba en juego, los fans de la celebridad y el Internet en general quedaron atónitos. El fanatismo de esa estrella era conocido por su ferocidad. Con la ayuda de otros internautas, el blanco del abuso pasó rápidamente de Sasha a mí. La sección de noticias ya estaba marcada con una etiqueta explosiva y llameante, nadie podía contenerla. A las 6:30 de la tarde Henry se puso en vivo repentinamente. Al principio no había nadie en su transmisión, pero el título que usó fue, por favor, denle una oportunidad a mi hermano, el prometido fugitivo, para que se explique. Gastó cientos de miles comprando tráfico, y en cuestión de minutos, la audiencia en la transmisión superó los cientos de miles. Se retiró la pantalla, innumerables internautas hambrientos finalmente vieron a la persona sentada frente a la cámara. Era Sasha con una bata de hospital. En la grabación, estaba pálida y demacrada, y aún tenía 4 dedos pegados a la mano. Henry estaba sentado a su lado, abrazándola abiertamente y apoyándola. La conversación estaba llena de interrogantes. Henry y Sasha observaban los comentarios que se desplazaban rápidamente. Tras una breve vacilación, Sasha habló primero. Comienzo esta transmisión en vivo hoy principalmente para explicarles algunas cosas. Primero, no soy hijo ilegítimo. Antes de conocer a Henry, no tenía ni idea de que era el prometido de mi hermana. Por aquel entonces ni siquiera habían hecho planes de compromiso, y desconocía mi relación con ella. De hecho, mi encuentro con Henry ocurrió hace mucho tiempo. Henry tenía 5 años y yo 3, ya éramos muy unidos. No fue hasta mucho después que mi hermana regresó al país y conoció a mi hermano Henry. A los 7 años me reencontré con mi padre. Me dijo que su relación con mi madre fue un accidente. Mi madre estaba embarazada de mí, pero mi padre ya estaba casado. Ella no quería causar problemas, así que se fue de la ciudad donde él vivía y me crió sola. Digan lo que digan de mí, mi madre es inocente. Ella no es la rompehogares que la acusas de ser. Mi existencia fue un accidente. Si no hubiera nacido, la fiesta de compromiso de mi hermana no habría terminado en desastre, mi madre no se habría quedado soltera para cuidarme, Henry no le habría odiado a mi hermana por mi culpa. En la pantalla Sasha lloró hasta las lágrimas, los comentarios estaban llenos de mensajes animándola y ofreciéndole apoyo. Henry estaba a su lado con la mirada firme defendiéndola. Su destino con Sasha estaba escrito en las estrellas, la conociera o no en esta vida, jamás podría amarme, porque yo era malvada, celosa y siempre intentaba arrebatárselo todo, como si encarnara todos los defectos del mundo. Los comentarios pasaban, es tan hermosa, da pena llorar, no temas, por muy rico que sea alguien, no puede forzar el corazón de alguien, el amor verdadero triunfa. La secretaria me miró con preocupación, temerosa de que me destrozara. Mi yo de antes seguramente se habría roto el corazón y habría querido morir después de ver todo esto, pero mi yo actual es un alma renacida que ya murió una vez, estas cosas ya no pueden hacerme daño. Está bien, la basura se junta y es más fácil barrer. Sasha intentaba aprovecharse de mí aprovechando la oportunidad y la información. ¿Cómo podía dejar que se salieran con la suya? En la pantalla, el apuesto hombre y la hermosa mujer se miraban con intenso cariño. Abrazados con fuerza como si hubieran sobrevivido a una prueba de vida o muerte. Innumerables personas los apoyaban, los comentarios se desplazaban tan rápido que era imposible distinguir quién decía qué. En cuanto la manecilla de la hora marcó las 8, mi sala de transmisión en vivo se puso en marcha según lo previsto. En cuanto mi transmisión se puso en marcha, innumerables espectadores acudieron como una oleada, difundiendo la noticia, emocionados y jubilosos. El chat estaba lleno de innumerables insultos. Un equipo profesional me ayudaba a gestionar los baneos y a establecer palabras prohibidas, pero el aluvión de insultos seguía siendo abrumador. Estaba solo en mi sala de streaming, con montones de documentos sobre el escritorio, y encima de ellos, una elegante invitación. La levanté frente a la cámara.
En nítido negro sobre blanco se leía: ceremonia de compromiso del señor Henry y la señora Serena. Henry y yo nos comprometimos a los 16 años y a los 20. Para la mayoría de la gente fuimos novios de la infancia, pasamos muchos años juntos. En la tristeza y la alegría aparte de sus padres, soy la persona que más tiempo ha estado con él en su vida. Sasha es la hija ilegítima de mi padre. La razón por la que mis padres se divorciaron fue que la madre de Sasha vino a nuestra casa y obligó a mi madre a iniciar el divorcio. Mi madre no soportaba ni una mota en los ojos, así que decidió divorciarse. Mi padre no se ha vuelto a casar hasta el día de hoy, y en ese matrimonio yo era su única hija. Sasha es solo 3 meses menor que yo. Sea o no un accidente lo que ocurrió entonces, desde el día en que nació mi padre nunca dejó de cubrir sus gastos básicos, $40.000 al mes. Sobre este punto quiero preguntarle a la señora Sasha si estaba al tanto. Frente a cientos de miles de personas, saqué una carpeta y la abrí. En ella estaban los extractos bancarios detallados uno por uno. $40,000 al mes, sin excepción, esa transferencia continuó durante 20 años. Me quedé con todo abiertamente. Sasha dice que no es hija ilegítima, pero la voy a condenar a la vergüenza. Tu madre no trabaja, pero todos los meses compra artículos de lujo, cosméticos y tratamientos de belleza. ¿Nunca te has preguntado de dónde venían esos $40.000 mensuales? $40.000 solos no deberían ser suficientes para ustedes dos, ¿verdad? Si no, tu madre no se habría esforzado tanto por conocer al señor Richard. Tommy, envíale una copia de este archivo a la señora Eleanor para que no tenga el mismo problema que nuestra familia. Robaron el archivo y el chat se llenó de interrogantes, nadie esperaba que la situación pudiera revertirse. Pasaron 4 años entre el compromiso y la ceremonia. Lo que no entiendo es si a Henry le gustaba tanto Sasha, ¿por qué aceptó casarse conmigo? ¿Fue para irse a propósito a mitad del banquete de compromiso y avergonzar a nuestra familia? Somos vecinos, ¿no sabías que Sasha es la hija ilegítima de mi padre? Recuerdo haberte dicho muchas veces. Se armó un nuevo archivo, precisamente la lista de regalos que le había pedido a mi secretaria que encontrara. A los 5 años te gustaba pintar. Te regalé un total de 13 óleos, entre ellos Silencio, Ondora Dormida y Nenúfares, valorados en $46.720.000. A los 9 años te aficionaste a los instrumentos, sobre todo a las antigüedades. Encontré muchos para ti, incluyendo, entre otros, el violín de Paganini y el piano Fingertip de Mon. Debería haber también un arpa muy antigua, pero estaba prestada a un museo y, por lo tanto, no se contabilizó. El total de instrumentos es de $38.240.000. A los 14 años te gustaban las antigüedades y compraste a escondidas un montón de falsificaciones, perdiendo la mitad de tu fortuna en una estafa. Te escondiste en nuestro jardín con miedo a que te encontraran y lloraste, ese dinero también era mío. 86 millones. A los 17, gracias a Sasha, tus gustos volvieron a cambiar, te empezó a gustar la joyería femenina. Las piedras preciosas y la alta costura. La cantidad de documentos que mostraban aumentaba, y los signos de interrogación en los comentarios fueron reemplazados gradualmente por signos de exclamación. No mencioné a nadie directamente, pero todos sabían que ese segmento era sobre Henry. Usaste mi dinero y las joyas que compré para apaciguar a la hija de tu amante, pero a sus ojos parecía que ni siquiera me permitían enojarme. Sentía que nací en deuda con él, debía darle todo lo que quisiera, debía ocultar mi rostro maltratado, transferirle todos mis bienes a Sasha sin compensación, como si solo así fuera correcto. Henry estaba en la transmisión en vivo, no habló, solo me llamó frenéticamente. Silencié mi teléfono y lo dejé a un lado. Después de pensarlo un momento, lo bloqueé delante de todos en la transmisión en vivo. Todos los bienes descritos fueron donados con la premisa de que Henry era mi prometido. Ahora contrataré a un equipo legal profesional para recuperarlos. Una vez recuperados, se subastarán nuevamente y las ganancias se donarán a una organización benéfica. Señorita Sasha, Henry le regaló una vez una corona de rubíes y perlas. Por favor, asegúrese de que la corona no haya sufrido ningún daño. Esa corona fue el regalo que me dio mi abuela cuando cumplí la mayoría de edad, significa algo diferente. No me detendré ante nada para recuperarlo. No llevaba mucho tiempo transmitiendo cuando con unas pocas palabras,
arranqué la última hoja de parra que ocultaba a Henry y Sasha. El Henry de esta vida no era el hombre que había controlado toda la corporación de pagos en la anterior. Ahora no era más que un tonto ebrio de amor, su punto débil era evidente, ya se desmoronaba sin que nadie necesitara tocarlo. La conversación se desató. Dios mío, ¿así es el mundo en el que viven? ¿Tanto dinero? Joder, Henry, ¿qué hiciste con el dinero de mi esposa? Estafaste el dinero de una mujer tan hermosa. Ni siquiera eres hombre. Hermana, mírame, mido 198 centímetros. Soy un joven universitario. Hola, esposa, estoy perdido afuera. ¿Puedes venir a recoger a tu marido? Algunos comentarios del chat eran en broma, algunos me llamaban esposa, y otros se asombraban de la desfachatez de Henry. El padre de Henry llamó. Me hice a un lado para responder, el chat vacío de la transmisión en vivo pasaba volando. Cuando la llamada se conectó, las disculpas del tío Edward se sucedieron. En mi vida anterior, los padres de Henry nunca me habían hecho daño de principio a fin, así que no les guardaba rencor. Pero el que pecó fue Henry. En mi vida anterior Henry me desmembró brutalmente por Sasha, y jamás lo dejaría escapar. El tío Edward me dio su palabra, prometió que Sasha jamás entraría en su casa en esta vida. No pasa nada, tío Edward. Lo he visto claro. Mis sentimientos por Henry no eran amor, así que puede casarse con quien quiera, es su libertad. Después de colgar, charlé un poco más con los comentarios en vivo. El compromiso se ha cancelado. De ahora en adelante Henry y yo no tendremos nada que ver. ¿Y Sasha? ¿Qué puede hacer una amante? Tiene depresión. De repente recordé que había una docena de archivos en el borde del escritorio que no se habían mostrado. La depresión de Sasha es falsa. En apenas 10 minutos los internautas ya estaban aturdidos por los sucesivos giros de la situación, el flujo de comentarios se detuvo brevemente y tras unos segundos volvió a estallar con interrogantes. Con solo ver el historial médico de Sasha, no hay nada malo en él. El problema radica en el psicólogo que le dio el diagnóstico. Ese médico recibió una gran transferencia de 500.000 yuanes de la señora Sasha antes de que buscara tratamiento. Tengo curiosidad por saber de dónde provienen esos 500.000. Si la señora Sasha tiene la conciencia tranquila, puede contármelo en directo. Además, este médico ha sido arrestado. Confesó haber ayudado a la señora Sasha a falsificar historiales médicos y nos aseguró repetidamente que goza de excelente salud física y no tiene problemas psicológicos. La transmisión en vivo alcanzó 1 millón de espectadores e innumerables internautas acudieron en masa, todos interesados en los chismes. Gracias a la intervención del padre de Henry, que quería ayudar a Sasha con sus dificultades, fue llevado de vuelta con la familia Pei, y Sasha fue expuesta públicamente en las noticias durante 3 días. Se desenterraron todos sus recuerdos de infancia, incluso la vez que acosó a una compañera de kinder. El día que Sasha saltó a su última vida organicé con antelación que la gente estuviera al acecho, tanto debajo del edificio donde ocurrió el incidente como en la azotea. Podría morir, pero no podría estar vinculada a la familia Lin. Señorita, ha habido un accidente. No solo detuvieron a Sasha, sino también a un chico de su misma edad. Llevaba guantes, mascarilla y gafas de sol, y vestía el uniforme del personal del hotel. La agarró por el cuello y la arrastró hasta la azotea, pero fue interceptado por la persona que yo tenía allí acechando. Sabía, dado el carácter de Sasha, que no había forma de que saltara del edificio para suicidarse. Resultó que no fue un suicidio, sino un asesinato. ¿Te trató así y aún así quieres salvarla? La voz del chico era ronca, sus ojos llenos de incomprensión. Mi cara se había vuelto viral en internet por las transmisiones en vivo. Todos sabían que yo era la heredera insensata, rica y desafortunada cuyo prometido la engañaba. No me extraña que el chico me reconociera. Le di un golpecito en la cabeza y luego bajé la vista para leer despacio el material que había traído la secretaria. Este hombre fue quien realmente creció con Sasha. Solo que Sasha se acostó con su padre, su madre incapacitada, se arrojó al mar y él mismo fue drogado, físicamente ileso pero con la voz destrozada. Era estudiante de arte especializado en música vocal, sin su voz. Sus más de 10 años de esfuerzo fueron en vano. Llevaba mucho tiempo siguiendo a Sasha.
Antes Henry siempre estaba a su lado, así que no podía hacer nada. Ahora, Henry estaba encerrado en casa de la familia Pi y no podía irse, y todo Internet le estaba echando la culpa. Así que podía obtener fácilmente la información más reciente sobre ella en línea. Planeó meticulosamente este asesinato. Estoy aquí para salvarte. Vuelve a la escuela. Repite 2 años como es debido y presenta los exámenes normales. Tus calificaciones académicas son un poco bajas, así que estudiar un poco más no te vendrá mal. Solo por haber matado a Sasha, sentí que este joven merecía una recompensa. Me llamo Miles. Sasha no murió y yo estaba cómodamente sentado en la oficina de mi madre, controlándolo todo a distancia. Sasha creó una cuenta y transmitía en vivo a diario para hacerse la mártir, intentando tomar el camino de la popularidad y colarse en el mundo del espectáculo. Pero su reputación llevaba mucho tiempo arruinada, ninguna empresa la contrataba, ni siquiera un pequeño estudio de drama en línea. Soportó 3 meses de abuso en Internet. Una vez expuesta su depresión, dejó de fingir y con una férrea resiliencia, se abrió paso a través de la red como un cuchillo. Los abogados poco a poco presentaron demandas contra la familia Pi y Sasha. El clan Pi derramó mucha sangre para proteger a Henry, pero Sasha no tuvo tanta suerte. Mis padres hablaron y cortaron el apoyo financiero a Sasha y a su hija. Inesperadamente la madre de Sasha se había ido al extranjero con su nueva y adinerada compañera, llevándose todo el dinero de la familia y sin dejarle a Sasha ni un céntimo. Incluso la corona había desaparecido. Sasha no pudo reunir los fondos y la familia Pi se negó a pagar la corona en su nombre. En el otoño de su 20º año, Sasha probó su primer bocado de comida fresca de prisión. Para cuando Henry fue liberado, el resultado ya estaba decidido. Cuando supo que Sasha había sido encarcelada, casi se volvió loco. Yo estaba tomando el sol en la playa en ese momento, descansando en una tumbona después de una fiesta con unos amigos. Henry corrió hacia mí a toda prisa, detenido por el guardaespaldas que su madre había contratado. Serena. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Por qué no moriste tú? ¿Por qué Sasha está en la cárcel? Deberías ser tú quien muera. ¿Por qué no moriste? ¿Por qué no moriste? Miré los ojos inyectados en sangre de Henry, con la mente llena del recuerdo de cómo derramó vino tinto sobre mi cuerpo en nuestra vida pasada, y luego dejó que los asesinos me desmembraran y me hundieran en el mar. Amaba a Sasha con una locura que me abrumaba por completo. Su depresión era fingida. Para comprar ese certificado médico falso, se acostó con el padre de un compañero de clase, llevó a su esposa a la muerte e incluso arruinó el futuro de un chico. De no haber sido por mí, alguien la habría empujado por las escaleras y estaría muerta. Henry no tenía razón ni sentido común, solo recordaba a su Sasha. Al no encontrar solución conmigo, se agachó donde estaba y se aferró a algo en la palma de la mano, sollozando. Gritaba el nombre de Sasha una y otra vez. Pero lo que tenía en la palma me resultaba extrañamente familiar. De repente recuerdos de mi vida pasada me vinieron a la mente. Recordé que era un candado de longevidad. Ese candado se lo había regalado mi abuela a su madre. La primera dueña fue mi abuela, la segunda mi madre y la tercera yo. Después lo perdí jugando en casa y nunca lo encontré. Era joven, no lo recordaba y al final lo olvidé. Henry, todavía me debes algo. Henry me miró con la mirada perdida, pensando que me refería a la vez que me desmembró en mi vida anterior. La mirada en sus ojos era, de hecho, un poco temerosa. Se giró e intentó correr hacia adelante, pero los guardaespaldas lo sujetaron a tiempo y el candado de larga vida que llevaba en la mano se le cayó. El candado de larga vida. De plata, estaba adornado con todo tipo de pequeñas y preciosas gemas redondas. La abuela solía decir que cada una de esas piedras tenía un buen significado. Los objetos antiguos siempre guardaban algún secreto. Presioné donde mi memoria me indicaba y con un clic, la campana central bajó un poco, revelando, para mi sorpresa, un pequeño compartimento oculto en su interior. Escondido en este estrecho y oscuro compartimento estaba el amuleto de seguridad que mi abuela me había rogado. ¿Cómo encontraste mi candado de longevidad? Henry me miró atónito con los ojos llenos de incredulidad. Se tambaleó unos pasos, si el guardaespaldas no lo hubiera agarrado del brazo, habría caído hacia atrás. ¿Este candado de longevidad es tuyo?
Asentí y le revelé el mecanismo. Este candado de longevidad ha pasado de generación en generación en nuestra familia. ¿Cómo llegó a tus manos? Henry se agachó de repente agarrándose la cabeza y aullando con un grito desgarrador. ¿Cómo podía estar mal? ¿Cómo podía estar mal? ¿Por qué estaba mal? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Su agonía era evidente. Los amigos que lo rodeaban formaron instintivamente un círculo a mi alrededor y retrocedieron lentamente. Henry levantó la vista intentando agarrarme, solo para descubrir que ya me había alejado bastante y su colapso se acentuó aún más. Serena, escúchame. Hubo un malentendido. Tenía la cara surcada de lágrimas, los ojos tan inyectados en sangre que parecían a punto de sangrar, pero aún así se tambaleó hacia mí. El guardaespaldas vio que algo iba mal y, en un instante, dejó inconsciente a Henry. Cuando Henry volvió en sí, fue como si se hubiera convertido en otra persona, como si de la noche a la mañana el Henry que me había destrozado hubiera regresado. Austero, lúcido, siempre racional, siempre inescrutable. Solo que esta vez, a diferencia de la vida anterior, obedece todas mis órdenes. Es el perro más leal a mi lado, siempre disponible. Cuando le digo que se arrodille, se arrodilla obedientemente. Después de que Sasha salió de prisión, intentó encontrar a Henry, pero después de ir a verlo, nunca volvió a aparecer. Oí que Henry se había ido al mar. El destino de Sasha probablemente no sería muy diferente al de mi vida pasada. En el 5º año Miles, a quien previamente había contratado para repetir un año, reapareció como asistente. En tan solo 3 días, él y Henry desprendían una atmósfera de fuego y agua completamente opuestos. Hermana, míralo, está celoso porque mi cara está más suave, se siente bien al apretarla, así que me está pisando a propósito. Miles era guapo, tras un tratamiento su voz se había recuperado parcialmente, pero comparada con la de una persona normal, seguía algo ronca. Henry apartó a Miles sin decir palabra. Antes de que se acomodara, me vio jalar a Miles frente a mí, agacharme y pellizcarle cariñosamente la cara que tanto le enorgullecía. Serena, sé que intentas hacerme enojar, pero dame lo que te haga feliz. A Henry siempre le gustaba fingir indefensión delante de mí, todos hablaban de su devoción por mí, todos me instaron a dejar atrás el pasado y aceptar su búsqueda. Henry, de ahora en adelante, deja tus asuntos en manos de Miles. El tiempo ha cambiado, es hora de que Henry desaparezca de este mundo. Henry y Miles lucharon abiertamente en la compañía. Henry renunció a la herencia de la familia Pei por mí y vino a nuestra empresa a trabajar como gerente. Todos lo criticaron, y una y otra vez proclamó su lealtad hacia mí en público. ¿Pero cómo podía creerlo? Miles y Henry lucharon durante 2 años, un joven de la ciudad fronteriza, el otro cortés y ambicioso. Con un solo cigarro atrajo a innumerables personas dispuestas a encenderlo por él. Durante 2 años compitieron, porque yo favorecí deliberadamente a Miles, y el poder de Henry se vio constantemente reducido. Al final, lo eché de la oficina central. Bueno, si eso te hace feliz, no me importa. ¿En serio? Era la primera vez en años que le demostraba algo de cariño a Henry. Estaba rebosante de alegría sin poder contenerse, y decía que sí una y otra vez. Escuché que una corona que perdí está en subasta en Goodfells. Si puedes recuperarlo, te daré una oportunidad. Henry estaba en la puerta con lágrimas en los ojos mientras me miraba, el anhelo y la alegría en su mirada casi me abrumaron. Se contuvo, dio un paso atrás y dijo que estaba bien, pidiéndome que esperara sus buenas noticias. Al 5º día de que Henry se fuera al extranjero, recibí un paquete internacional. Dentro había un anillo, una banda sencilla con una S grabada en el interior. La desaparición de Henry no causó mucha conmoción, a la familia Pei no le importó, y a mí aún menos. En menos de medio año, el asunto se convirtió en un caso sin resolver. En una subasta en el extranjero, la corneta reapareció. Fui por voluntad propia, la compré de nuevo con éxito y luego me fui a una pequeña isla. A Henry ya lo habían torturado hasta hacerlo irreconocible, su mirada ya no estaba llena de amor, sino de un odio intenso e inextinguible. No podía hablar, le habían cortado la lengua, pero sabía lo que quería decir. Probablemente era una acusación. ¿Por qué, si había sido tan bueno conmigo, seguiría buscando venganza? Mañana hará buen tiempo.
Córtalo en 5 pedazos y tíralos al mar. Sonó el teléfono. Al otro lado, Miles gimió suavemente. Hermana, ¿cuándo vuelves? Te extraño mucho.